La ocupación de unidades de terapia intensiva por pacientes con coronavirus registró esta semana un aumento del 18,47% en el país. En los últimos días, el porcentaje tuvo picos del 30,5%. Al día de hoy, son 295 las personas internadas por coronavirus en terapia intensiva en Argentina. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Ciudad admiten suba de casos, pero por más testeos. El Ministerio de Salud y el ministro Fernán Quirós explicó que el aumento en la curva se corresponde con la aplicación del programa Detectar, que busca de manera activa los casos en los barrios porteños. Reiteró, sin embargo, que lo peor está por venir. Vicentín, el gobierno confirma la expropiación. Después de la reunión de ayer con los directivos de la empresa agroalimenticia, el presidente Alberto Fernández dijo hoy que la expropiación es la herramienta y no hay otro modo. Por otra parte, la Unidad de Información Financiera acusó a los dueños de Vicentín y al expresidente Macri por lavado de dinero. Nueva ley de alquileres. Sin la presencia de la oposición, el Senado aprobó la norma. Entre otros puntos, la ley extiende la duración de los contratos de 2 a 3 años y solo permite ajustes de precios anuales. Deuda, nueva oferta a los bonistas. El gobierno presenta hoy una propuesta a los acreedores para lograr cerrar el acuerdo de canje de deuda por 66.000 millones de dólares. Se apelará a un recupero cercano al 50% y una nueva extensión de 10 días en la negociación. Brasil superó las 40.000 muertes. Con estas cifras, el país se convirtió en el segundo país con más muertes del mundo, mientras algunas de las ciudades más afectadas como Río o São Paulo reabrieron sus centros comerciales. Y repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 18 grados y el cielo está cubierto. Y veamos lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde tendremos 19 grados y algunas lluvias. Por la noche, 16 grados y los chaparrones continuarán hasta medianoche. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, informó esta mañana que la curva de contagios está subiendo lentamente en la ciudad. Quirós insistió en la implementación del plan para detectar para que empiece a bajar la cantidad de casos en los barrios porteños. Nosotros sabemos que tenemos una curva epidémica en la ciudad, sabemos que esa curva epidémica tiene un R arriba de 1, por lo cual, como siempre digo, lo peor está por venir. Todavía tenemos la montaña por delante, pero ese R por arriba de 1 es de una progresión lenta y estamos intentando ir a todos los barrios porteños proactivamente a hacer el mismo fenómeno que hicimos en los barrios populares para intentar bajar el R rápidamente debajo de 1 y que lo que estemos viendo en los próximos días, que va a ser un aumento de los casos, vaya a ser con posterioridad el pico de la curva porque observemos que los casos empiecen a bajar. El ministro Quirós explicó en la conferencia de prensa qué es el R. Se trata del índice que marca la cantidad de personas que puede contagiar una persona con el virus activo. Según explicó el ministro de Salud porteño, si el índice está por encima de 1, los casos aumentan, pero si está por debajo de 1, los casos irán disminuyendo. Quirós informó que en la ciudad de Buenos Aires el R está por encima de 1, con un valor de 1,12. Esto hace que los casos se dupliquen cada 16 días. El ministro puso como ejemplo el barrio 31, donde el operativo Detectar logró que el R baje a 0,6 y que el tiempo de duplicación de los casos sea de 83 días. Después de haber logrado estabilizar la situación en los barrios vulnerables, la ciudad decidió impulsar el operativo Detectar en el resto de los barrios porteños. La ciudad explicó que la identificación de los casos positivos y su posterior aislamiento permiten bajar la curva de contagios. Los primeros operativos se llevaron a cabo en los barrios de Balvanera y Flores, donde se testearon a las personas que habían mantenido un contacto estrecho con aquellos casos confirmados. En Balvanera se hicieron 187 pruebas y hubo 104 personas que dieron positivo. En el barrio de Flores se realizaron 150 test de PCR y hubo 15 confirmados.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación informaron que este sábado van a empezar los testeos en la boca. El martes será el turno de Constitución y el viernes se harán las pruebas de diagnóstico en Barracas. En la conferencia de prensa de esta mañana, el ministro Quirós indicó que empezaron los testeos masivos en los geriátricos de la ciudad, donde hubo 502 contagios y 77 adultos mayores fallecidos. Además, desde el gobierno porteño calificaron como moderado al número de casos de coronavirus entre los trabajadores de la salud de los hospitales porteños y señalaron que la mayoría ya se recuperaron. En la ciudad de Buenos Aires la tasa de positividad total es del 26,8%. En las últimas 24 horas se confirmaron 531 nuevos casos, lo que lleva la cantidad de positivos acumulados a 13.069. Hasta el momento se han recuperado 4.769 personas. Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, los vecinos de la ciudad realizaron 30.695 denuncias por violación de la cuarentena a la línea de atención 147. Las situaciones más denunciadas fueron reuniones sociales y trabajos en obras de construcción no habilitadas. Las calles de la ciudad de Buenos Aires, después de más de 80 días de cuarentena obligatoria, poco a poco recuperan su movimiento habitual de personas. Sí, demasiada gente. No sé si la gente saldrá para lo estrictamente necesario, pero bueno, lo que sí veo, sí, me parece que hay más gente de la necesaria quizás en la calle. Este movimiento y el avance de la pandemia genera preocupación en los vecinos, quienes continúan denunciando el incumplimiento del aislamiento en la línea 147. Al inicio, estos reportes consistían en hay alguien en la calle y a lo largo de estos meses que llevamos de cuarentena, los vecinos de los edificios nos están reportando cuando se realizan fiestas en los Zoom que tienen muchos edificios, cuando se utilizan las parrillas y reciben gente y visitantes de afuera del edificio. Entre el ranking de situaciones denunciadas también están trabajadores en construcciones y comercios que no están habilitados abiertos. Muchas personas que reportan que hay comercios que entienden que no deberían estar funcionando. Y a ver, también hay una cuestión de información. Hay muchas veces que el reporte se verifica y el comercio sí corresponde que esté funcionando, ¿no? Esto lo quiero aclarar. Los vecinos lo reportan y nosotros verificamos. Hay muchas veces en la que corresponde y muchas veces en la que ese caso no corresponde. Además, otro de los llamados más frecuentes es para dar aviso de empleados con síntomas de COVID-19 en el lugar de trabajo. Desde el pasado 20 de marzo, los vecinos realizaron más de 30.000 denuncias por el incumplimiento del aislamiento. Esto representa más de 300 quejas por día. Los reportes de los denunciados por fomentar la propagación del virus son enviados a la justicia de la ciudad, pero no todos finalizan en causas judiciales. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, hubo una nueva cifra máxima de casos diarios en todo el país. En las últimas 24 horas se registraron 1.386 casos de COVID-19, con un total de 27.373 en todo el país. El 93% corresponde a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia. 7 personas murieron, lo que elevó a 772 los fallecidos desde marzo, con una tasa de letalidad del 2,8% y una edad promedio de 74 años. La noticia alentadora es que se recuperaron 8.743 personas. Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, dio a conocer cómo es la nueva definición de caso estrecho. A las personas que han tenido contacto con los casos confirmados hasta 48 horas antes de iniciar los síntomas para intensificar esa búsqueda de los contactos estrechos, la búsqueda activa y el monitoreo de esas personas que recordamos deben quedarse en casa, deben hacer el aislamiento o el aislamiento en el lugar de aislamiento intermedio que defina la jurisdicción o el municipio, pero es muy importante ese rol para minimizar la transmisión, aunque no sean grupos en riesgo, aunque no tengan síntomas relevantes. El rol en la transmisión de este grupo de personas es clave y es muy importante su detección precoz y su aislamiento. En Tigre, provincia de Buenos Aires, preocupa la cantidad de infectados en el barrio San Jorge. La municipalidad confirmó que ya son 92. Así se convirtió en el principal foco de atención en la provincia de Buenos Aires luego de que el intendente Julio Zamora advirtiera que se podría llegar a aislar completamente en caso de que se detectara un incremento importante de contagios, como ocurrió en la Villa Azul de Quilmes.
La cifra se conoció en el marco de una nueva jornada del operativo sanitario que realizaron las autoridades locales junto al gobierno nacional y provincial para encontrar casos sospechosos de COVID-19 y realizar los testeos correspondientes. En este barrio popular de Don Torcuato se espera aún el resultado de otros 31 hisopados que se conocerán en el transcurso del día. Y el gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró que la única forma de que los contagios de coronavirus no sigan creciendo en el área metropolitana de Buenos Aires es volver a un aislamiento más estricto. También reiteró la necesidad de coordinar las políticas sanitarias con la ciudad de Buenos Aires. Kicillof anticipó que en las próximas horas se analizará qué decisión se tomará de manera conjunta entre la Casa Rosada, el gobierno bonaerense y la administración porteña sobre la cuarentena que actualmente rige hasta el 28 de junio. La provincia de Tierra del Fuego se declaró libre de coronavirus tras la recuperación de los últimos 2 pacientes con posibilidad de transmisión. Así dejó de tener personas infectadas con COVID-19. Las autoridades señalaron que de los 136 casos registrados en el distrito durante los últimos 88 días, el paciente 135 fue dado de alta ayer y el 136 continúa internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, pero dio negativo al hisopado de rutina, por lo que no transmite el virus. La inflación de mayo fue de 1,5% en el marco de la limitación de actividades por la cuarentena y las restricciones para subir precios de gran cantidad de productos y servicios. El índice fue igual al del mes de abril, también afectado por la cuarentena. El índice de precios al consumidor quedó por debajo del 2% por segundo mes consecutivo, lo que no ocurría hace 28 meses. Los productos del rubro textil y calzado fueron los que más aumentaron, aunque solo pudieron venderse a través de internet y por envíos. Los rubros salud y transporte crecieron un 1,1% y los alimentos un 0,7%. Un sector que estuvo por encima de la media fue equipamiento y mantenimiento del hogar, con un alza del 2,9%. Con 41 votos afirmativos, el Senado sancionó la nueva ley de alquileres y la normativa que suspende por 180 días la inscripción de sociedades anónimas simplificadas. La oposición se retiró del recinto y no participó del debate. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer por secretaría la lectura de las órdenes del día. A diferencia de la semana pasada, el Frente de Todos consiguió el quórum y no necesitó de una mayoría especial. Juntos por el Cambio rechazó el debate porque asegura que las sesiones virtuales estaban dispuestas solo para cuestiones urgentes y referidas a la pandemia. La ley establece que la actualización del alquiler será anual y no semestral, y se cambia el cálculo para establecer estos aumentos. Además, los contratos deberán extenderse a 3 años. Más temprano y por unanimidad, la Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que habilita la educación a distancia en casos excepcionales. El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el gobierno mejorará la propuesta de pago a los bonistas privados. Sin embargo, calificó a la nueva oferta como muy modesta en términos de baja de capital para no interferir con el propósito de sostenibilidad. La propuesta llegará después de extender por 4ª vez el plazo de adhesión y sería un ultimátum. La idea es cerrar la reestructuración de 66.000 millones de dólares. Guzmán también adelantó que le pidió al Fondo Monetario Internacional un periodo de gracia de al menos 3 años en el pago de vencimientos de capital. Como explicaba el presidente. Brasil superó la cifra de 40.000 muertos por coronavirus. San Pablo es uno de los estados más golpeados por la pandemia y las autoridades anunciaron que se asociarán con un laboratorio chino para probar una vacuna. Brasil superó la barrera de los 40.000 muertos después de registrar 1.239 nuevos decesos en las últimas 24 horas. También superó los 800.000 casos confirmados. Con estos números es el segundo país del mundo con más contagios y el tercero con más muertes, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. En este contexto, el Estado de Sao Paulo anunció que probará una potencial vacuna en asociación con un laboratorio chino. El ensayo está en su fase 3 y, si es efectiva, estará en condiciones de fabricarla a gran escala
sin depender del país asiático. Cientos de tumbas cavadas simbólicamente por una ONG se pueden ver en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para rendir homenaje a los miles de brasileños que murieron por el COVID-19 y para denunciar la incompetencia de las autoridades públicas ante el avance de la pandemia. Pero el caso de George Floyd ha reabierto otras heridas y comenzaron a conocerse otros casos similares. Ayer se reveló el video de la detención y posterior muerte de otro afroamericano en circunstancias muy similares a las que falleció Floyd. I can't breathe. Stop resisting. I can't breathe, please. No. I can't breathe. I don't care. Okay, well. Get your hands behind your back. Se trata de este caso ocurrido en Oklahoma hace un año. Quien está en el suelo gritando que no puede respirar y a quien el policía le responde no me importa es Derek Scott y fue detenido después de que unos vecinos denunciaran que estaba robando a mano armada. Derek intentó escapar de la policía pero fue alcanzado y derribado y se desmayó varias veces durante el arresto. Murió una hora después en un hospital, según la autopsia, por un pulmón colapsado. La Fiscalía había determinado que la policía actuó correctamente, pero ahora, en medio de las marchas raciales más grandes desde el asesinato de Martin Luther King, la familia pidió que se reabra la causa y la policía de Oklahoma tuvo que difundir el video a pedido del movimiento Black Lives Matter. Mientras tanto, Donald Trump dijo que los violentos en la fuerza policial son solo unas pocas manzanas podridas, aunque adelantó que se trabaja en una orden ejecutiva sobre estándares policiales. Trump también habló sobre el trabajo de la Guardia Nacional para dispersar protestas en Minneapolis y aseguró: cuando entraron los militares fue como un cuchillo cortando mantequilla, fue como un milagro, todo se detuvo. Nunca olvidaré esa escena, no se supone que sea una escena hermosa, pero para mí sí lo fue, dijo el mandatario. Y en medio de las protestas, estatuas como estas de Cristóbal Colón están siendo vandalizadas en todo Estados Unidos. Algunas fueron quemadas y otras decapitadas o pintadas. Colón representa el genocidio, fue uno de los grafitis que apareció sobre una de las estatuas. El rechazo también se replicó en monumentos dedicados a otros personajes históricos vinculados al esclavismo en distintos lugares del mundo, como Inglaterra, Bélgica y República Checa. Y hoy comenzó la venta del primer medicamento aprobado contra el coronavirus. Se llama Avifavir. El primer lote del remedio se empezó a entregar hoy a clínicas y organizaciones farmacéuticas de las regiones de Moscú y San Petersburgo, entre otras capitales. El Ministerio de Salud ruso aprobó su uso bajo un proceso acelerado especial, mientras que los ensayos clínicos todavía estaban en marcha. Unos 10 países ya solicitaron suministros. El presidente Alberto Fernández ratificó la intervención y el proyecto para expropiar Vicentín, una de las principales agroexportadoras del país. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad.
Ya te lo adelantábamos, el presidente Alberto Fernández ratificó la intervención y el proyecto para expropiar Vicentín, una de las principales agroexportadoras del país, investigada en la justicia por presuntos negociados durante el final del gobierno de Mauricio Macri. Fernández reveló que durante el encuentro realizado anoche en la Quinta de Olivos, les solicitó a los directivos de la compañía que propongan una alternativa para resolver la crítica situación financiera en la que se encuentra, pero que lo que propusieron es que el Estado ingrese a la empresa sin expropiación. El mandatario aseguró que la expropiación es la herramienta para poder rescatar a la empresa. No hay otro modo, les dijo. En declaraciones radiales, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo esta mañana que la idea es resguardarla a la empresa y en la misma línea que el presidente ratificó que la expropiación es el único camino posible. Escuchó muy atentamente, fue muy claro y firme en su planteo y la empresa pidió explorar caminos alternativos como es reunirse con YPF, con el interventor, a lo cual como no hay una animadversión hacia la empresa, por el contrario, el presidente gentilmente le dijo, bueno, hablen todo lo que quieran, si encuentran una opción distinta, pero desde el punto de vista de la intervención del Estado, el camino que tenemos es este. La expropiación en todos los casos es un instrumento para llevar adelante una política de tener una empresa que sea de referencia dentro del sector. En plena cuarentena recorremos Retiro, uno de los barrios con mayor flujo de gente en tránsito, que ofrece una postal inusual. El sector de oficinas de Puerto Madero es bien representativo del cambio de panorama. Edificios vacíos con ingresos prácticamente cerrados y muy poco flujo de vehículos. La modalidad de teletrabajo modificó la realidad de una zona repleta de oficinas y empresas. El poco movimiento de la zona lo ofrece la terminal de buquebús, que comenzó hoy con viajes de repatriación para residentes y nativos de ambos países. En la fila, algunos pasajeros esperaban la oportunidad de lograr lo que buscaban hace meses. Yo ingresé al país 15 días antes de que estara la cuarentena absoluta. Y la idea mía era estar un mes, máximo 2 meses para volver, era una visita más bien. Y con esto de la cuarentena, que cerraron la frontera y todo, bueno, tuvimos que acatar las reglas y quedarnos un tiempo más. Y ahora nos surgió esta posibilidad de volver con buquebús y bueno, vamos a ver si volvemos. Esperemos que salga todo bien. Será un viaje por lado cada viernes. A los pasajeros se les checará la temperatura en varias oportunidades y deberán llevar el tapabocas obligatorio durante todo el viaje. Nadie quiere que ocurra la situación de uno de los últimos viajes, cuando el 19 de marzo pasado, un argentino de 19 años viajó con síntomas de coronavirus. Un comercio de caballitos se reinventó para sobrevivir a la cuarentena. De pelotero a verdulería, la forma que encontraron para cubrir los gastos y pagar los sueldos de sus empleados. En la cuarentena tuvimos que cerrar los locales el 15 de marzo. Y bueno, tuvimos un mes esperando a ver qué era lo que iba a pasar. Al mes nos dimos cuenta que no íbamos a arrancar ni en junio ni en julio y hasta noviembre y diciembre, así que empezamos a buscar alternativas con mis hermanos, que tenemos 4 salones de fiestas, 3 salones y una sala de escape. Empezamos a buscar alternativas. Primero hicimos unos combos de productos de almacén. Se vendieron, pero era lento, así que cuando un amigo que tiene un puesto en el Mercado Central lo vio, nos llamó por teléfono y me dijo, ¿por qué no empezás a hacer esto? Así que ese mismo día a la noche nos fuimos al Mercado Central a las 2 de la mañana y hicimos la primera compra. El otro día publicamos en nuestras redes sociales, en los salones de fiesta y bueno, nada, empezamos. Con un atípico clásico andaluz a puertas cerradas, se reinició ayer la Liga Española de Fútbol tras el parate de 3 meses a causa de la pandemia del coronavirus. Es un momento especial el Sevilla, que va a recordar también este minuto de silencio a su exjugador Marcelo Campanal. El derbi quedó en manos de Sevilla por 2-0 frente a Betis en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El argentino Lucas Ocampos convirtió el primer gol de penal para darle la ventaja a los locales. 15 minutos más tarde, Fernando de cabeza
marcó el segundo gol, con lo que aseguró la victoria para el Sevilla. El partido se jugó a puertas cerradas en lo que significó el retorno definitivo del fútbol de Primera División a España. Por su parte, mañana Messi volverá a jugar junto al Barcelona cuando enfrenten como visitante al Mallorca. El partido comenzará a las 17, hora de Argentina. Messi estaba en duda por una dolencia, aunque pudo completar las 2 últimas prácticas junto a sus compañeros, por lo que mañana será parte del equipo titular. Juventus con Pablo Dybala como titular y Gonzalo el Pipita Higuaín entre los suplentes recibirá hoy en Turín al Milán por la revancha de las semifinales de la Copa Italia, en lo que marcará el retorno oficial del fútbol italiano luego de más de 3 meses de receso debido a la pandemia. En el partido de ida que jugaron en Milán en febrero pasado terminaron en empate 1-1. Por su parte, mañana el Napoli recibirá al Inter de Lautaro Martínez en lo que será la otra semifinal de la Copa Italia, en el mítico Estadio San Paolo, donde supo brillar Diego Armando Maradona. Ya empezaron los trabajos de desinfección tanto en los bancos de suplentes como en los palcos de prensa y vestuarios. En el partido de ida, el Napoli ganó 1-0. La cuarentena casi mundial permitió que la naturaleza siga su curso, libre de distracciones humanas. Es lo que ocurrió con los residentes de un zoológico palestino donde, a falta de visitantes, se multiplicaron los nacimientos. Y es que a pesar de estar en un zoológico, la ausencia de los humanos también se hizo notar en este parque y los nacimientos estallaron. Ciervos, monos y pavos reales son algunos de los 15 animales que nacieron en este pequeño zoológico de Cisjordania durante los 2 meses que cerró sus puertas, un número 3 veces al mayor de lo habitual. Uno de los casos más llamativos es del avestruz, que rara vez tuvo la oportunidad de incubar sus huevos adecuadamente y este año produjo 11 huevos, libre de la distracción de los visitantes. Y vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. El sábado tendremos una mínima de 7 grados y una máxima de 13 con el cielo soleado. Aumenta la amplitud térmica el domingo con una mínima de 13 y una máxima de 13, pero el sol feo va a seguir asomando y va a darnos su luz. Mientras que el lunes vamos a tener el cielo nublado con una mínima de 9 grados y una máxima de 15. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12:30. Y acordate, quédate en casa.